Bueno, si les parece, podemos ir empezando. Bueno, buenos días a todos. Damos comienzo al webinar de la teoría a la práctica, el rol del ecodiseño en economía circular, organizado por la Fundación Banco de Plásticos, Plapiki y con la participación de Faben. Primero queremos agradecer a todos por estar acá, de distintos lugares, distintos países. Mi nombre es Agustina Vázquez Acuña, soy la coordinadora de la Fundación Banco de Plásticos y voy a tener el honor de moderar este webinar. Antes de comenzar las presentaciones, les comento brevemente la dinámica. Al finalizar las exposiciones, abriremos un breve espacio de preguntas, así que pueden ir escribiéndolas en el chat. Y bueno, ahora sí podemos dar comienzo y le doy el lugar a la primera oradora, que es Yamila Victoria Vázquez. Yamila es doctora en Ingeniería Química, investigadora en la planta piloto de Ingeniería Química Plapiki UNSCONICET y profesora en la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Sur. Yami, si querés, puedes ir compartiendo pantalla. Dale. A ver si sale todo como lo ensayamos. Acá. ¿Lo ven bien ahí? Sí, falta presentarlo. Sí. Esperen que quiero achicar esto para que no se me superponga. Bien. Ahí se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias Agustina por la presentación y buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo en qué lugar del mapa estén. Agradezco que nos acompañen hoy para poder charlar un poco sobre esta temática bastante nombrada este último tiempo, que es el ecodiseño. Bueno, ahí está. Para ponernos un poco en contexto, miremos ¿a qué apuntamos con el ecodiseño en términos de plásticos, ¿no? Y para eso tenemos que ver en qué lugar estamos parados respecto a los residuos plásticos que generamos día a día. En el mundo se generan al año más de 350 millones de toneladas de residuos plásticos, de los cuales el 40% o más representan los envases y embalajes. ¿Por qué estos residuos plásticos y no el resto? Porque estos residuos plásticos son los que quizás tienen más problemáticas al momento de ser reciclados luego de su vida útil. ¿Cuánto se recicla de plásticos en el mundo? Un porcentaje muy bajo. Eh, y esto es general, no es en particular en algunos países, sino de manera general. En algunos se va a reciclar un poco más y en otros un poco menos. Gran parte termina en relleno sanitario, más del 50%, y alrededor del 20% se utiliza como materia prima para la recuperación de energía, quedando un 20% remanente en el ambiente. ¿Y por qué este porcentaje de reciclado es tan bajo, no? Uno se pregunta siempre por qué es tan bajo. Hay varias razones por las que esto ocurre. Pensemos en infraestructura, más plantas de reciclado, adaptaciones de diferentes tipos de procesos para poder procesar distintos tipos de materia prima, logística, la logística de los residuos, la educación ambiental, el comportamiento de nosotros al momento de desechar un material plástico, la legislación que obliga a diferentes actores de la cadena de valor del plástico a gestionarlos de manera correcta para evitar disponerlo finalmente, la complejidad del material o de los productos y obviamente factores económicos que afectan necesariamente todas las otras. En lo que yo me voy a centrar es en la complejidad del material, porque la idea de hoy es hablar un poco más de lo que es el diseño de los productos plásticos en términos de diseño para el medio ambiente o ecodiseño o diseño para reciclar. Cuando hablamos de complejidad del material, podemos hablar también de complejidad del producto y ahí es donde analizamos cómo ese producto o ese material plástico está compuesto o está conformado. Y ahí es donde aparecen envases multicapa o multilaminados que tienen más de un tipo de plástico en su conformación, adhesivos tanto para etiquetas que se les pegan a los envases o adhesivos para pegar esas multicapas que lo componen.
Y también tenemos aditivos y cargas minerales que se agregan a estos plásticos para poder adquirir propiedades específicas, como por ejemplo resistencia a las altas temperaturas, mayor flexibilidad, mejores comportamientos de flujo cuando se está procesando este material, entre otras características. Entonces, una vez que ese material es consumido, lo tiramos a la basura y empieza el sistema de gestión post-consumo de estos plásticos. Y si uno quiere reciclar estos materiales, hay una serie de variables que van a afectar la eficiencia de ese reciclado. La primera es eliminar todo lo que no sea plástico de eso que tengo dando vuelta. Y separar los tipos de plástico que componen ese envase, siempre y cuando se pueda, ¿verdad? Las etiquetas las tengo que sacar, tengo que separar las partes de un envase. No es tan sencillo generar esas separaciones y muchas veces si hablamos de materiales multicapa, estamos hablando de que hay más de un tipo de plástico adentro. Entonces tenemos incompatibilidad de esos materiales durante el reprocesado o el reciclado mecánico. Por eso se vuelve muy complejo ese sistema. Sumado a todas las otras variables que mencionábamos antes, la logística de recolección, la separación in situ, es decir, el comportamiento de los usuarios al momento de desechar la basura, entre otras cosas. Y es acá donde aparece este famoso concepto que creo que todos lo debemos conocer, que es el de la economía circular. ¿Y qué plantea la economía circular para los plásticos post-consumo? Una vez que nosotros tenemos un producto plástico y ese producto plástico llega al fin de su vida útil, lo vamos a desechar. Y es ahí donde se genera este residuo plástico que vamos a llamar plástico postconsumo. Ese plástico postconsumo nosotros lo podemos reciclar de diferentes maneras. Lo podemos reciclar mecánicamente, mediante estrategias de reciclado avanzado como la pirólisis o reciclado químico y reciclado metabólico, donde actúan organismos vivos para poder desintegrar, entre comillas, los materiales plásticos y convertirlos en bioproductos. ¿Mm? Una vez que nosotros pasamos por un proceso de reciclado, vamos a obtener productos o materias primas, algo que vamos a poder reinsertar de alguna manera en el ciclo de vida de los plásticos nuevamente, en esta cadena de valor del plástico. Podemos producir a partir de productos de reciclado avanzado, podemos producir nuevas resinas plásticas, usarlas como materia prima. Con el reciclado mecánico, estas resinas recicladas o plásticos reciclados se introducen de nuevo en el circuito de producción de envases y productos plásticos y eso va a los brand owners o dueños de marca que son los que ponen los productos en el mercado y nuevamente entramos en el consumo de esos materiales y generamos residuos y demás. La economía circular, sin embargo, también considera que la recuperación energética y la disposición final son parte de este círculo, de este ciclo. ¿Por qué? Porque no todo se puede reciclar, no todo puede ser reintroducido de nuevo en el ciclo de vida de los plásticos. Necesariamente algo va a ir a disposición final y las cosas que no se puedan reciclar también pueden utilizarse para transformarlas en energía. ¿Mm? Pero estas últimas dos siempre se deberían considerar como una última alternativa cuando ya no le puedo dar una segunda vida o una estrategia de valorización más eficiente a estos materiales. Nosotros acá estamos pensando qué hacer con el residuo una vez que se genera, ¿verdad? ¿Y qué pasa si pensamos en hacer algo antes de generar el residuo? ¿Mm? Minimizar esa cantidad de plástico postconsumo que todos generamos, incrementar esa reciclabilidad de los envases y facilitar estos procesos de reciclado. Es ahí donde aparece el ecodiseño, este concepto que anda dando vuelta por tantos lados. ¿Y dónde participa el ecodiseño en este ciclo? ¿Dónde lo podemos meter a este concepto o a esta estrategia en términos generales? El ecodiseño es algo que nosotros podemos aplicar en la producción de envases y productos plásticos y se trabaja codo a codo con los brand owners para poder aplicar estas estrategias de ecodiseño. ¿Mm? ¿Y qué es lo que busca el ecodiseño? Poder diseñar productos o procesos, no necesariamente productos, porque muchas veces trabajando en los procesos, el producto también
se modifica de manera positiva para todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de materiales. Y obviamente el diseño considera el triple impacto, que sea medioambientalmente amigable, que obviamente no afecte el factor económico y socialmente aceptable en comparación a lo que ya estaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos pensar en hacer cuando hablamos de estrategias de ecodiseño? La primera que se nos viene a la cabeza, cuando el plástico ya dejó de ser un residuo y lo transformé en una resina reciclada, ok, en lugar de fabricar un producto con materia prima virgen, fabriquemos productos con materia prima reciclada. Reduzcamos la cantidad de plástico que usamos en los envases o productos plásticos. Muchas veces vemos envases o productos plásticos que tienen una cantidad tremenda de material sin necesidad, sino que están ahí por una cuestión estética, visual, que le atrae al consumidor. Diseñemos para reutilizar, diseñemos productos plásticos, envases, para poder reutilizarlos. Simplifiquemos los diseños de los envases. Ese va de la mano también con la reducción del peso. Al simplificar el envase, necesariamente vamos a reducir la cantidad de material, pero también lo podemos simplificar usando menos tipos de plásticos. Es decir, no mezclando diferentes plásticos en un mismo envase. Incorporar sistemas de devolución, como por ejemplo los envases retornables de bebidas de gaseosa. Utilizar la mínima cantidad de etiquetas y si las usamos, que éstas se puedan reciclar, que puedan también ser parte de ese proceso, que no tenga que haber una etapa extra de eliminación de etiquetas porque la presencia de esas etiquetas generan un material reciclado de mala calidad. Usar tintas y adhesivos sostenibles, que pueden ser biodegradables, que pueden ser amigables con los otros materiales y puedan ser incorporados de nuevo con las etiquetas en ese sistema de reciclado de los materiales. Y algo que también se puede hacer es trabajar en el desarrollo y la incorporación de materiales biodegradables y compostables. Para poder ejemplificar un poco más de qué hablamos cuando hablamos de ecodiseño de productos plásticos, les voy a mostrar dos casos de estudios que llevamos adelante acá en Plapiqui, que tienen diferente tipo de aplicación. La primera que les voy a mostrar es la minimización de plásticos en envases rígidos. Como podrán ver en la imagen, estamos hablando de envases de botellas de shampoo. O sea, son botellas de shampoo comercial, las que encontramos en el supermercado, en donde nosotros veíamos, a partir de otro estudio que se realizó de los residuos sólidos urbanos de Bahía Blanca, que estas botellas, cuando las analizábamos, tenían formas que propiciaban el uso de mayor cantidad de material. Eso era lo que nosotros veíamos, obviamente, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a tratar de verificar si la percepción que nosotros teníamos era real. Y efectivamente sí. Estos materiales no, estos productos plásticos tienen un exceso de material. ¿Y qué quiere decir que tienen un exceso de material? Que tienen más material del necesario para cumplir la función que tienen que cumplir. Entonces, mediante distintos tipos de ensayos y modelados matemáticos, trabajamos en el análisis de reducción de cantidad de plástico en estos envases, siempre y cuando se mantenga la funcionalidad del mismo. Llegamos a la conclusión de que podíamos reducir al menos el 30% o hasta el 30% en algunos casos la cantidad de plástico de estos envases. Es decir, que había un 30% de plástico extra en estos envases que podríamos haber evitado. Y ese 30% de plástico extra termina en realidad, porque se siguen haciendo de la misma manera, en los rellenos sanitarios, en el peor de los casos. Si nosotros logramos reducir esa cantidad de plástico en los envases, estamos reduciendo la huella de plástico en un 30%. Y la funcionalidad no se perdía. ¿Qué es esto en definitiva? Es una estrategia de ecodiseño. Simplifiquemos el envase, disminuyamos los espesores de los envases, eliminemos las tapas grandes solo porque quedan estéticamente bien. Pero esto no es solamente del lado del productor, sino también del consumidor. Tenemos que exigir envases más sostenibles.
Porque si todo el mundo compra porque es lindo el envase, es muy difícil para las marcas poder introducir un envase con características más sostenibles en lugar que estéticas. Otro caso de estudio que les voy a presentar rápidamente es el desarrollo de láminas antideslizantes. Este caso de estudio es muy particular porque fue una empresa que se acercó a Plapiki con una necesidad o con una intención de modificar algo que ellos utilizan en el estibado de botellas de gaseosas. Como ustedes quizás pueden haber visto, las botellas de gaseosas se estiban, los packs se estiban en pallets de 4 filas separados por chapas de cartón o láminas de cartón o de chapa dura, que es un aglomerado. Estas láminas se humedecen, se rompen, en algunos casos, dependiendo del tipo de botella, deslizan, lo que generan pérdidas de producto para la empresa, ¿verdad? Sumado a que no son reutilizables, terminan tiradas en cualquier lado, y la empresa tenía ganas de innovar en utilizar algo que sea reciclable, reutilizable, en lugar de lo que venían usando. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de este trabajo? Fue un trabajo que se desarrolló junto con la empresa. Era desarrollar láminas a medidas para intercalar los packs de botellas, estabilizando la carga del pallet. Es decir, que la lámina no solamente tenía que ser reciclable y reutilizable, sino que tenía que cumplir la función de que el pallet quede armado durante estiba y durante transporte, que es lo más complejo, donde hay movimiento. Las botellas recorren casi todo el país para poder ser enviadas a su destino final. Entonces tenían que cumplir muchos requisitos. Teníamos que minimizar el deslizamiento de las botellas, daños por rasgado y humedad, es decir, las láminas tenían que ser resistentes al rasgado, tenían que ser impermeables, tenían que ser reusables y reciclables. Y obviamente los costos de fabricación tenían que ser o igual o menor a lo que ya tenía. Analizamos los requerimientos de las láminas para poder analizar o para poder elegir qué materiales utilizar, cómo conformar estas láminas, mediante qué procesos, y así poder obtenerlas a escala piloto y empezar a realizar pruebas de campo. ¿Y por qué acá decimos que trabajamos con ecodiseño? Porque nosotros desarrollamos láminas monomaterial 100% reciclable. ¿Qué quiere decir esto? Que son láminas plásticas de un solo material. Son tricapa, pero esas capas del mismo material tienen diferentes configuraciones. Algunas son en forma de película y otras en forma de tejido no tejido. Este desarrollo conjunto que hicimos con la empresa permitió obtener una patente y podemos hablar de un trabajo academia-industria donde aplicamos estrategias de ecodiseño para poder mejorar la sostenibilidad de una parte de su cadena de valor en esta empresa. Entonces, ¿cuál es mi conclusión respecto del ecodiseño luego de haber presentado estos ejemplos y haberles comentado cuáles son las estrategias más comunes? Obviamente que hay un montón y yo presenté las más comunes o las que más podemos visualizar en la cercanía de nuestro entorno, en que no solamente depende del producto el cambio de un producto sostenible, el cambio en realidad de un producto que está desarrollado de una manera de atraer al cliente por la estética a pasar a un producto que se desarrolle con una estética que en realidad sea sostenible. Es decir, no sea llamativo, no sea exuberante y demás. No es solamente parte o trabajo de la industria llegar a eso, sino también trabajo nuestro, de cambiar cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras exigencias como consumidores y empezar a pensar más en el después del uso que en lo lindo que es un envase cuando lo tenemos en nuestras casas. Después responderé preguntas, pero quiero que se queden con eso, en que nosotros como sociedad tenemos que empezar a pensar en exigir más productos sostenibles que
algo que nos llegue a nosotros por un marketing estético. Muchas gracias. Muchas gracias, Yami. Súper interesante. Vi que te estuvieron escribiendo unas preguntas, así que nada, las vamos a responder al final. Bueno, Gracias. ahora le damos lugar a Francis Van Lierde. Francis es ingeniero industrial, fundador de la Fundación Banco de Plásticos y gerente general en Cabelma Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la fabricación de envases plásticos para la industria. Francis. Bueno, muchas gracias, Aus. ¿Ahí se ve bien Sí, la se ve perfecto. presentación? Bueno, perfecto. Muchas gracias por la introducción. Yamila, felicitaciones por la presentación muy clara, muy bueno, hablando de esto que es un concepto muy general, llevándolo a los casos prácticos como para que se vea la aplicación de un concepto general. Felicitaciones. A mí me toca hablar de lo que es el ecodiseño y su relación con las regulaciones en este webinar que estamos haciendo tripartito junto con la Piki y con Faben. La presentación, voy a empezar hablando, voy a hacer una pequeña introducción de la Fundación Banco de Plásticos, quiénes somos. Y después la presentación la tenemos dividida en tres partes. Primero vamos a hablar de la relación entre las normativas y el ecodiseño. Luego vamos a hablar de cuáles son los pros y los contras de las regulaciones, de las normativas, y después vamos a hablar de casos, de distintos casos de normativas y de regulaciones en distintas partes del mundo y los efectos que tienen. Bien. La Fundación Banco de Plásticos es una fundación sin fines de lucro, en la cual participan distintos miembros de diferentes partes, de diferentes eslabones del mundo del plástico, que considera distintas etapas, tanto en la producción, en el diseño, y tantos otros distintos eslabones. Nos llamamos multisectoriales porque nuestros miembros vienen de distintas partes de estos eslabones del mundo del plástico. Somos una institución de consulta para temas referentes a la economía circular, específicamente en los plásticos, y somos pioneros trabajando con bonos de plástico como el primer sistema de compensación de la huella de plástico a través de la financiación de proyectos de reciclado, porque nuestra misión es lograr un ecosistema de plástico neutro. ¿Qué significa esto? No que eliminemos el plástico como material de nuestras vidas y de nuestro consumo, sino que fomentemos el reciclado para evitar que haya pasivos ambientales. Y trabajamos ofrecemos servicios en dos ejes distintos. El primero es brindando asesoramiento técnico y estratégico para casos específicos de productos de plástico. Y por otra parte, trabajamos promoviendo los bonos de plástico como una herramienta de compensación efectiva para impulsar el reciclado de los plásticos. Entonces, vamos adentrándonos en el tema específico de las regulaciones, y para ello voy a hacer una síntesis de esto sobre lo cual habló Yamila, que es que el ecodiseño es una práctica de diseñar productos considerando su impacto ambiental durante todo su ciclo de vida. Es decir, desde la extracción de materias primas hasta su disposición siguiente. Es decir, no solamente considerando su uso, sino también qué viene después. Yamila hizo un muy buen trabajo también identificando el concepto de ecodiseño, pero también en qué eslabones se implementa el ecodiseño. Es decir, en la producción y en la decisión por parte de los brand owners de los envases. Acá quiero decir, entonces, este concepto del ecodiseño, si es tan bondadoso, si es tan bueno, entonces, ¿por qué motivo no todos los productos son diseñados considerando su impacto ambiental? ¿Cuál es el motivo por el cual los productos no consideran el impacto ambiental y son eficientes desde ese punto de vista? La respuesta a eso es porque los productos son pensados, son diseñados y son elegidos en función de sus costos.
Y acá lo que estamos viendo es un borrador de números aproximados de los costos para fabricar, en este caso, esta botella de plástico soplado. Es decir, hagamos el ejercicio de, si nosotros fabricásemos esta botella, tenemos que comprar materia prima que consiste en un 50% aproximadamente del costo del producto. También tenemos que emplear personas. Para eso se paga un sueldo, se pagan las vacaciones, se paga el aguinaldo, se pagan los francos compensatorios, etcétera, etcétera. Todo eso también tiene su costo. También se utiliza energía eléctrica, o también se utiliza gas, también tiene su participación adentro de la estructura de los costos. Lo mismo con las amortizaciones de las maquinarias, lo mismo con los costos fijos, es decir, los gastos de planta, los gastos de una estructura de administración, etcétera. Y también la participación del costo de la logística adentro del producto. ¿Qué pasa acá? Acá hay un gran ausente, que es que las estructuras de costo hoy en día, particularmente en la Argentina, no tienen identificados ni tampoco internalizados los costos de la gestión ambiental. Es decir, cuando uno fabrica todos estos productos, no se están considerando los costos de la gestión ambiental. Y esto es porque no se le adjudica una responsabilidad por ello. Y como no hay un responsable por ello, no hay un costo quien lo pague. Pero también hay un comentario importante de que es que la gestión ambiental sí tiene un costo, pero no está identificado y no está internalizado. Es decir, esto que mencionaba Yamila, por ejemplo, de diferentes productos con diferente grado de reciclabilidad. El tener productos con etiquetas o productos de multicapa de distintos tipos de plástico tienen diferentes costos de reciclabilidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para identificarlos e internalizarlos adentro de la estructura de costos de estos productos? Y acá llegamos a la conclusión de que sin regulación, el impacto ambiental no está considerado adentro de los productos, adentro de la estructura de costos de los productos. Entonces, si seguimos con este ejercicio de cómo está compuesto los costos de este producto de plástico, vemos a la izquierda cómo sería un caso de sin regulación, y en la medida en que exista una regulación que defina un responsable y que defina con una orientación la gestión ambiental, esto empieza a ser incorporado, empieza a ser internalizado adentro de la estructura de costos. Vamos a ver un caso, un ejemplo hipotético, entre dos envases con diferentes grados de reciclabilidad. A la izquierda vemos un envase multicapa, que estos envases pueden utilizar diferentes tipos de plástico, pero también pueden estar fabricados con, por ejemplo, aluminios, y esto que es que genera una mayor complejidad para reciclar y por ende mayor costo para reciclar. Y por el lado de la derecha vemos un envase monocapa, que es de un único material, que al ser un único material tiene mayor reciclabilidad y esto implica un menor costo de reciclar. Entonces, estos dos materiales, estas dos alternativas de producto, en un mercado sin regulación, no existe discriminación entre este concepto de reciclabilidad entre los dos envases. Entonces, normalmente se tendería a optar por el envase que, considerando sus costos, sea el más eficiente. Ahora, si en el mismo mercado se impone una regulación con respecto a la gestión ambiental de los costos, va a empezar a pesar el concepto de la reciclabilidad, y una vez que esto forme parte dentro de la estructura de los costos, el mercado mismo se va a ocupar de orientar cuál es el producto más eficiente en términos de gestión ambiental. Entonces acá llegamos a una primera conclusión de que es que la regulación es necesaria para identificar e internalizar el impacto ambiental de los productos dentro de sus criterios de elección, es decir, dentro de sus costos. Entonces, muy fácil, pongámosle regulaciones a todos los productos para que todos cumplan con ciertos grados mínimos de impacto ambiental. Bueno, vamos por partes. Las regulaciones
son positivas en el sentido de que ayudan, como veníamos diciendo, a identificar e internalizar los costos ambientales. Introducen estándares mínimos de desempeño ambiental, estimulan la innovación dirigida hacia productos más eficientes desde lo sustentable y generan competencia en términos de sustentabilidad y de transparencia. Pero, al mismo tiempo, toda intervención regulatoria puede generar efectos secundarios no deseados en las dinámicas propias que son de un mercado. Estos son los riesgos de inhibir la innovación, si se transforma en un techo y no en un piso. Estos son típicos casos de normativas o regulaciones que por los tiempos de los estados son más lentas que los avances de la tecnología, entonces terminan quedando rápidamente obsoletas y terminan siendo un techo y no un promotor de la innovación en términos de sustentabilidad. Por otra parte, claramente es un riesgo al incorporar este concepto de gestión ambiental, como veníamos hablando, dentro de los costos, es un riesgo de que los costos aumenten. Entonces, claramente es quién los paga, quién es el responsable de esto. Por otra parte, existe un riesgo en donde los países o las zonas de que tengan sobreexigencias o sobreregulaciones, haya un traslado de la producción a otros lugares. También es común, no es inusual, de que en los momentos de implementar regulaciones haya solapamientos de diferentes esferas de autoridades, como es en el caso de Argentina, que hay 3 órbitas distintas, como puede ser lo municipal, lo provincial y lo nacional. Y por último, también hay riesgo de que estas regulaciones fomenten un greenwashing regulatorio. Vamos entonces a hablar de distintos casos de diferentes partes del mundo. La idea no es profundizar en las regulaciones y en las normativas específicamente, sino de entender en qué estadio están cada uno de estos diferentes lugares. Empecemos por Argentina, nuestro país. En Argentina, como casos más importantes que me gustaría mencionar, es que hay una ley y hay una resolución que regula la gestión de los envases vacíos fitosanitarios. Acá trabaja más bien en la disposición final de los envases, más que en todo lo que conlleva aguas arriba. También la normativa dentro del Código Alimentario Argentino, que está en consonancia con el resto del Mercosur, solo autoriza el uso del PET post-consumo para estar en contacto 100% con envases alimenticios. Y esto no es una herramienta de promoción de ecodiseño, sino que fija, digamos, los permitidos y no los permitidos. No es una herramienta de promoción del ecodiseño propiamente dicho. Entonces, en el caso de Argentina podemos decir de que todavía está muy verde el asunto, que aún está ausente o en desarrollo un marco nacional amplio que le ponga el foco a el ecodiseño de manera integral en los envases en Argentina. El caso de Estados Unidos es un caso donde no hay una unificación de criterios a nivel nacional. Está el caso, por ejemplo, de California, que tiene una regulación muy específica estatal con respecto a los plásticos. Habla sobre el contenido de reciclado obligatorio que deberían tener y también hay ciertas prohibiciones de ciertos productos de plástico. Algo similar a lo que hablábamos recién del Código Alimentario Argentino también sucede con la FDA, la Food and Drug Administration, diciendo que sí y que no. Pero como concepto general en los Estados Unidos hay una tendencia hacia la reciclabilidad de los productos y al mismo tiempo hay una inconsistencia, digamos, entre las diferentes órbitas de autoridades en donde hay normas fragmentadas y no unificadas a nivel nacional. Y como tercer caso vamos a la Unión Europea, que claramente la Unión Europea es la zona con más regulación y más avanzada en este sentido. Hay una regulación novedosa que es la
2025/40, que habla sobre los envases y los residuos de los envases. No discrimina con respecto a los materiales o su origen, si es fabricado o si es importado de la extrazona. Habla sobre que los envases sean diseñados para el reciclaje, puedan recolectarse, clasificarse y reciclarse a escala. Fija objetivos en función a los años con respecto a contenidos mínimos de reciclado, reducción de espacio vacío, esto que hablábamos antes en la presentación de Plapiki con respecto a eh, ser eficiente con respecto al uso de los materiales. Y también habla sobre la prohibición de determinados envases plásticos de un solo uso. Entonces, el caso de la Unión Europea es un claro caso, un marco amplio y armonizado en todo el continente, que le pone el foco desde el ecodiseño, exigiendo reciclabilidad, exigiendo reutilización, contenidos de material reciclado dentro de los envases e inclusive la prohibición de ciertos tipos de plásticos. Entonces, habiendo hecho un paneo general de cuál es el estado o el grado de avance en estas tres zonas, hacemos un pequeño resumen que es que en el caso de la Unión Europea hay una legislación integral con metas muy claras, sanciones y un liderazgo a nivel internacional poniendo el foco en el ecodiseño y en la economía circular. La consecuencia de eso es que claramente las tasas de reciclado, estos son números de reciclado de los plásticos, en diferentes años, porque la información no está toda actualizada al último año, pero las tasas de reciclado de los plásticos en la Unión Europea vienen incrementándose con una tendencia general a través de los años y hoy en día se encuentran entre el 45 y el 50% de todos los plásticos. En Estados Unidos vimos de que hay normativas que podemos decir que están fragmentadas, con políticas muy estatales, no hay una orientación a nivel nacional y hay una dirección en donde las normativas están orientadas hacia la reciclabilidad de los productos. En el caso de Argentina hay avances vagos, no hay un marco nacional y el foco está más bien puesto en la gestión de los residuos y no tanto en el diseño, la reciclabilidad y metas de incorporación de material reciclado. Cada uno de estos tres marcos normativos genera o tiene como consecuencia estas diferentes tasas de reciclado, en este caso de los plásticos. Y ya como conclusión final, no me quiero extender, si les puedo dejar dos conclusiones de esta breve presentación, es que la primera es que la regulación efectivamente es necesaria para identificar e internalizar el impacto ambiental de los productos para que luego sean gestionados eficientemente. Y por otra parte es que igual de importante es su instrumentación, es decir, la orientación, la dirección que tienen en estas normativas, las metas que imponen, la gradualidad, los tiempos y la armonización para no generar conflictos dentro del mercado. Quedo abierto a consultas y les agradezco por su tiempo. Muchas gracias. Buenísimo, Francis, muchas gracias. Muy claro cómo las normativas pueden incentivar o desincentivar el ecodiseño. Bueno, vamos al último orador, que es Emanuel Alejandro Prochetto, quien es ingeniero químico y especialista en ingeniería gerencial. Actualmente se desempeña como jefe de área de investigación y desarrollo en FAEN Sociedad Anónima. Emanuel, te escuchamos. Ahí se ve perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Emanuel Prochetto. Yo trabajo en la empresa FAB, en Sociedad Anónima. Y la propuesta de este espacio es comentarles cómo nosotros, desde nuestro rubro, desde nuestra parte de la cadena de valor, nosotros incorporamos estrategias de ecodiseño
justamente incorporando propuestas, criterios y directivas para que nuestro envase, que generalmente va al mercado alimenticio, mayormente, pueda cumplir con esas metas o acompañar a proyectos de estos brown owner o de clientes que están buscando un envase más amigable con el medio ambiente o un envase, digamos, que tenga un impacto menor en el medio ambiente, ¿no? Entonces, brevemente les vamos a comentar quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿sí? Faben es una empresa nacional con más de 50 años en el rubro de envases flexibles. Estamos radicados en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rafaela, y aquí tenemos, integramos lo que es oficinas y planta productiva, ¿sí? Nosotros participamos en los procesos de diseño de los envases, ¿sí? Producimos y comercializamos envases flexibles para alimentos, como le comentaba, pero también en la industria farmacéutica y también algunas aplicaciones industriales, cosméticos, productos de limpieza, ¿no? Y por lo tanto es en esta etapa de diseño que participamos, es donde en muchos de los proyectos que nos ha tocado participar, incorporamos el ecodiseño, que bien comentó Yamil y Francis, digamos, es un tema sensible y es un tema que vemos que hay una demanda, al menos en las consultas, ¿no? Nosotros le dimos un enfoque, eh, digamos, al ecodiseño y sobre todo pensando en un envase eh, m- digamos, más amigable con el medio ambiente, ¿no? En una forma íntegra. Y le dimos un enfoque, lo cual, digamos, de 3 puntos, de 3 grandes áreas en los cuales vamos definiendo cosas a hacer o nos hacemos preguntas en cada punto que les voy a comentar ahora, ¿no? La primera, que parece algo obvio o implícito de un envase, que es que cumpla su función. Primero, lo que vamos a hacer es decir, bueno, vamos a hacer un envase, vamos a tratar de que cumpla su función de contener, de proteger y de evitar que ese producto se desnaturalice o se eche a perder antes de lo planificado, porque esto tiene un impacto. En alimentos conocemos que, eh, o se habla que mundialmente 1/3 de los alimentos que se producen terminan desechados en alguna parte de la cadena. El envase ahí tiene una posibilidad, una oportunidad de ayudar a reducir ese desperdicio. Por lo tanto, primer punto, que el envase cumpla su función, ¿sí? Estamos hablando de evitar, en el primer punto, perdón, de un subdimensionamiento, o sea, de tener en cuenta esto. Si un producto necesita protección a la humedad, a una protección específica, tratar que el envase se lo dé. El segundo punto, y lo que intentamos es que ese envase represente el menor impacto ambiental posible, ¿no? Entonces, en este punto lo que hacemos, bueno, el envase cumple su función, estamos garantizando la protección y vamos a tratar de hacerlo revisando nuestros procesos, ¿sí? Un poco la política de la empresa. Trabajamos bajo un sistema normativo integrado de lo que es políticas medioambientales, calidad y inocuidad también. Entonces, es parte de lo que también hacemos, ¿no? Y nos preguntamos. Un punto que Yamila comentaba también es decir, bueno, tratemos de optimizar ese envase, reducir la cantidad, el espesor, ¿no? El concepto de reducción de la fuente. Si nosotros reducimos la cantidad de plástico, la cantidad de material utilizado en un envase, obviamente estamos reduciendo ese residuo futuro generado, ¿no? Entonces nos hacemos preguntas ahí también. La otra pregunta que nos hacemos, que si podemos incorporar materiales reciclados post consumo. En algunos casos se puede, en otros casos no. En algunos casos se puede con un extra costo, pero lo ponemos dentro del análisis y lo tenemos en cuenta. Y también dentro de las materias primas, cuando elegimos materias primas, también está la opción de comparar, bueno, tengo una materia prima que me aporta la misma funcionalidad, pero una es un origen bioderivado con un impacto determinado y otro es por ejemplo, un plástico de origen fósil. Entonces el impacto es otro. Ahí también nos hacemos esa pregunta, ¿no? Y lo traemos a la mesa. Y por último, el otro punto en el cual nos enfocamos es qué pasa con ese envase en el final de su vida, ¿no? ¿Qué destino tiene? ¿Qué potencial tiene? Bueno, como Yamila detalló, la posibilidad de ser reciclado, ¿sí? A través de diferentes vías, la posibilidad de poder ser reciclado, digamos, a través de un mecanismo bio, si es biodegradable o compostable, o si
termina en el relleno sanitario, que como vimos me impactó la cantidad, pero esa parte de la torta es bastante alta de lo que nosotros nos imaginábamos. Entonces, nosotros con este enfoque de ecodiseño trabajamos los proyectos y acompañamos a nuestros clientes, que son los Brown Owners, los dueños de marcas, a desarrollar envases, eh, digamos, con un menor impacto ambiental. Envases que tengan la posibilidad de formar parte de la economía circular, de este concepto de producción, ¿no? Consideramos que el envase tiene una posibilidad y nosotros lo enfocamos de esta manera, al ecodiseño, ¿sí? Entonces, hay un punto que lo quiero traer en la práctica, cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos nosotros eh, caracterizar y mejorar la reciclabilidad de lo que diseñamos, de lo que hacemos? Ahí nos contactamos con Yamila y equipo en Plapiki y surgió una idea de poder evaluar un índice de reciclabilidad. O sea, es decir, este envase que hoy yo tengo, ¿lo puedo categorizar? ¿Lo puedo medir? ¿Puedo determinar su índice de reciclabilidad? Entonces, o sea, la idea es como una especie de eficiencia o una especie de potencialidad de reciclaje. Entonces, lo que ha surgido, el trabajo en conjunto, es una metodología que la hemos puesto en práctica, en el cual sometemos un análisis al envase actual, ¿sí? Entonces nos da una categorización de reciclabilidad. Entonces nos da una idea de dónde estamos parados en este proyecto, pero lo más importante de esto es qué directrices o hacia dónde ir, qué criterios tomar, ¿no? Por ejemplo, el concepto de monomaterial. Cuando hay una mezcla, una combinación de materiales diferentes, hace que el material se considere en la práctica no reciclable. Cuando yo utilizo tintas para imprimir, y por ejemplo es lo que hablamos antes, ¿no? ¿Qué pasa con el cliente o el de marketing cuando no quiere sacar la impresión y quiere que el empaque quede impreso al 100%? Bueno, hay una serie de criterios que se van tomando para que ese envase sea cada vez más reciclable o su reciclabilidad mejore, ¿sí? Entonces, esa ha sido la metodología. Contempla un montón de cosas, ¿no? Los materiales que lo componen, si tiene o no etiquetas, qué tipo de alimento va a contener y cómo va a ser desechado. O sea, es una metodología bastante ambiciosa, pero consideramos que es muy útil, ¿no? En esto de decir, bueno, mi envase al final de vida, ¿cuán reciclable es? ¿Cómo se alinea aguas abajo con quién recicla? Es un poco la conexión que nos estaba faltando a nosotros por lo menos, ¿no? Y bueno, comentarles un poco qué pasa hoy en la práctica, y está relacionado con lo que Francis nos comentaba, es que muchos de estos proyectos eh, comienzan con una consulta, terminan con una propuesta y queda, digamos, como una propuesta. ¿Por qué? Por costos o porque el envasador tiene que perder productividad, porque el de marketing no le gusta o tal vez no acepta que el envase tenga menos impresión, que tenga menos presentación, ¿no? Como solemos escuchar. Entonces, muchas veces queda, la mayoría de las veces queda en esto, ¿no? En una propuesta. Nos ha tocado un caso de un envase de alimentos congelados que llegamos a un envase que sea compostable, biodegradable compostable. Pero bueno, eso era, más allá del costo, ¿no? Mucho más alto. La máquina que lo procesaba tenía que ir más despacio, las condiciones, la calidad del producto envasado, o del envase, perdón, no era la misma. Entonces, ha quedado en esa instancia. Lo que sí notamos, lo que decía Francis, es en aquellos países en el cual hay una normativa que exige o penaliza a un envase que no cumpla ninguna de esta categoría, o reciclabilidad o biodegradabilidad, solamente en esos países, en esos casos, han prosperado este tipo de proyectos. Por ejemplo, nosotros producimos envases, el Brown Orner produce su alimento, por ejemplo, y es el destino de ese producto, es un país donde la regulación le exige. Así que, digamos, la idea es comentarle que desde la práctica, la experiencia nuestra, la implementación de la normativa es necesaria, ¿no? Es importante para que tenga una justificación y se lleve a cabo. Así que bueno, eso es un poco lo que queríamos nosotros transmitirles desde Faben, más allá de agradecerle la oportunidad. Acá están los datos para contactarnos, estamos a disposición para consultas o para lo que necesiten. Muchas gracias.
Buenísimo, Manuel, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Bueno, tenemos algunas preguntas. Vamos a hacer una por orador mientras van pensando para Emanuel. Podemos ir empezando por Francis. Una de las preguntas es, ¿por dónde empezarías con las leyes? ¿Por dónde empezaría con las leyes? Bueno, en Argentina claramente, hace mucho tiempo también había leído una otra pregunta que habla sobre por qué estamos discutiendo la ley de responsabilidad extendida del productor hace tanto tiempo. Y yo creo que no son 25 años, son inclusive más años. Igual no es el único tema sobre el cual venimos discutiendo tanto tiempo, un poco para levantar los ánimos no es únicamente este el único tema, pero definitivamente empezaría con una ley de responsabilidad extendida del productor. Lo que, lo que me gustaría, eh, lo que me gustaría resaltar es lo que expliqué en mi presentación de que no da lo mismo productos con diferentes complejidades o grados de reciclabilidad. Entonces, claramente, eh, esa gestión tiene un costo. No es lo mismo introducir en el mercado productos sencillos o complejos de reciclar. Entonces, eso hay que identificarlo y hay que internalizarlo. Y claramente tienen que ser las empresas que lo introducen en el mercado porque son quienes deciden qué tipos de envases o cómo van a ser sus envases en los cuales van sus productos. Entonces, eh, tiene que haber una ley de envases, tiene que haber una relación entre los costos del reciclado y los grados de reciclabilidad de sus productos. A su vez, es fundamental no únicamente de que se hable en esta ley sobre la reciclabilidad de los productos, sino también empezar a fomentar la demanda de productos reciclados, es decir, de la incorporación de material reciclado en la fabricación de nuevos productos. Y por último, sí o sí, la ley tiene que ser muy sutil en términos de plazos y en términos de tiempos. Es decir, todo tiene que ser muy gradual, todo tiene que ser muy anticipado, se tiene que empezar. No es necesario empezar con metas ambiciosas, lo que sí es necesario es empezar. Genial, Francis, muchas gracias. Vamos con una pregunta para Yami. Dice, si se sabe que la etiqueta de la botella se recicla más difícil, ¿por qué sigue con ese diseño? Y después, si con etiquetas y las que presentaste son 100% reciclables. Bueno, gracias por las preguntas a todos. Hay varias. Claramente no vamos a responder todas, pero obviamente están nuestros contactos. Nos pueden buscar en las redes y contactarnos como para poder charlar más. Respecto a las etiquetas, eh, algunas pueden ser reciclables, otras no. Hay que tener en cuenta que no todos los materiales son reciclables. No todos los materiales van a poder ser reciclados mecánicamente. Las etiquetas son un problema muy particular por varias razones. Primero, por el pegamento. Dependiendo de la cantidad de pegamento que tenga y cómo ese pegamento influye en el proceso mecánico de reciclado posteriormente, es decir, ese pegamento, dependiendo cómo sea, puede generar burbujas durante el proceso y generar un material de mala calidad al final. Si el material de la etiqueta es incompatible con el material del envase, siempre y cuando estamos hablando de envases rígidos, ¿verdad? Cuando hablamos de materiales de envases flexibles no hay etiqueta principalmente, es el envase propiamente dicho, la misma etiqueta. Si esa etiqueta es o es completamente incompatible con ese plástico con el que está hecho el envase, también va a generar problemas, siempre y cuando la cantidad que represente el material de la etiqueta sea considerable. Si es una etiqueta muy chiquitita, esa etiqueta incluso a veces puede favorecer o puede no molestar incluso. Actuar como un agregado, un tipo de carga mineral y demás. No es una respuesta lineal la que hay que darle a tu pregunta. No es un único caso, no hay un solo tipo de plástico, no hay un solo tipo de plástico de etiqueta, no hay un solo tipo de pegamento, no hay un solo tipo de plástico de envases. Entonces, no se puede analizar la totalidad. ¿Hay etiquetas reciclables? Sí,
Si la etiqueta es de polietileno, supónganse, la etiqueta es reciclable. Ahora, esa etiqueta, ¿con qué está pegada? ¿Qué tipo de tintas tiene esa etiqueta? ¿Tiene además algún metalizado? Hay varias características que tienen las etiquetas que pueden complejizar el sistema de reciclado posteriormente. La otra es, respecto de Coca-Cola, la verdad, yo no puedo responder por una empresa, primero porque no soy Coca-Cola y me parece que hay muchos factores que llevan a la toma de decisiones de cambiar en una etiqueta. La etiqueta de Coca-Cola, lo que sí sé es que la forma en la que está puesta la etiqueta, cuando una botella entra al proceso de reciclado, las botellas de PET, Francis lo puede verificar, o sea, asegurar más que yo. Las botellas de PET son una de los productos plásticos que tienen un sistema de reciclado o sea, más instaurado a nivel mundial, por así decirlo. Las etiquetas de esas botellas durante el sistema de gestión para su reciclado se eliminan de manera sencilla, por la forma en la que están colocadas. Y el peso que representan esas etiquetas en la botella es mínimo. ¿Mm? Eh, por eso está tan instaurado el sistema de reciclado de las botellas y las etiquetas en las botellas no suele ser un problema. En las botellas de gaseosas o de bebidas, agua y demás. Es muy complejo el proceso de reciclado mecánico como para dar una respuesta única. Sí, hay que tener en cuenta distintas variables de diseño para el tema de las etiquetas. ¿Mm? Buenísimo, Yami, muchas gracias. Vamos con la última pregunta para Emanuel. Bueno, te consultan si tienen cuantificado en qué porcentajes aumentó el costo del envase para cumplir la normativa externa. Bueno, sinceramente no tengo el número en la cabeza. A nosotros nos llevó a hacer un reemplazo. Era una combinación de poliolefinas, polipropileno y polietileno. Nos llevó a hacer un laminado 100% de polipropileno, en el cual el cliente tuvo que ajustar, el envasador, el product owner, tuvo que ajustar sus condiciones de proceso. Y nosotros, bueno, tuvo una cuestión de una logística del abastecimiento y demás diferente. No tengo presente ese valor, ese número, pero hubo todo un trabajo técnico detrás, em, digamos, para poder cumplir lo que el cliente pedía. Pero lamentablemente no podría decirte. Sí, si querés te agrego, cuando comparamos un caso parecido, cuando implementamos el envase que sea compostable, casi 6 veces el costo arriba que un plástico convencional optimizado, que no era reciclable, pero ese valor, digamos, de esa magnitud estamos hablando, ¿no? En algunos casos. Bien, Emanuel, muchas gracias. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo, pero están los contactos de los oradores por si se quedaron con consultas. Bueno, avisarles que vamos a subir esta grabación a nuestra cuenta de YouTube, que es Fundación Banco de Plásticos. Y bueno, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos por sumarse y a los oradores por las excelentes exposiciones. Y bueno, hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, un Muchas placer, gracias gracias. a todos. Saludos.